¿Para dónde vamos? Sí, que tengan buen día. Gracias, gracias. Ah, muy bien. Aquí una de dos, maestro. O se nos friegan los meniscos o hacemos buena pierna de ti. Uy, bueno, esperemos hacer buena pierna. Se acostumbra uno a su rancho. Sí, Es que yo ya que sí. Últimamente no estoy, pero ya que soy de aquí, maestro. Yo vine a noviar aquí cuando tenía 16 años. oh no, pues ya está acá, ya. Estábamos mi marido y yo en el CCH Sur acá abajo. Mira lo que es, ¿no? ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo estuvo todo? Uy, pues muy interesante. La verdad, muchas cosas, pues nuevas, ¿no? Aprendiendo. Todo siempre se puede aprender un buen. Oye, el próximo año nos lo tenemos que pegar a esa experiencia. No sé si es posible. Claro, sí, podemos hacer un viaje, un recorrido. Y con gusto, sí tienen que conocer a Yate. No, pero con motivo de la ceremonia. Claro, también. De todas las ceremonias, así es. Pues lo importante es irlas conociendo. ¿Qué tal pega el frillín aquí, maestro? No, pues sí se siente. El cambio de clima, estar del calor agradable. ¿Y usted cómo ha estado, la Kelsey? No, muy bien, maestro. Yo ahí librando algunas. Sigue todavía con las batallas, con los... Sí, maestro, sí. Uy, acechándose. Sí. Sí, pero ahí librando ahí. Vamos a esperar acá. Uy, Vamos, vamos. ella va más lento. Acaso con más cuidado. Lo importante es que no deje de acecharse. Sí, maestro, porque me quiere ganar el malo, voy a decir. Su lado malos. Sí. Por ejemplo, ahorita, mi nieta, el asunto de mi yerno, ¿Qué pasó? ¿Ya han pasó? caído muchos 20. No, Ah. yo creo que no. Pero no es asunto mío. Y estoy oyendo unas pláticas de una mujer que es alcohólica y sube sus ¿De qué madrina? de esa que le dicen Alex, la terrora de Tepito. la terrora de Tepito, ¿sí? ¿Qué le parece? Le llego. No soy pues. Oye, ¿ya te checaste la presión? Sí, ¿Cómo está? amaneció necesitando frío. Sí, yo creo que tuviste un cambio térmico. Está, pero terrorífico ahorita. Pero la presión bien, y apenas sentís el frío. ¿No? Sí. Ah, por ahí tú te calientas en tu espacio. Porque... Bueno, esa La mujer terrora, dice, sí. esa mujer dice, deja a tu señor que meta donde quiera sus cositas. Déjalo, ¿por qué vas a sufrir por lo que otros gozan, no? Claro, sí, el otro se la está pasando de fábula. Sigue viviendo. Qué bueno que se encontró esas pláticas, son muy ¿Qué bien. me compliqué tanto la vida? Yo, hijos, ya de serios. Siempre teniendo esa plática interna de, no, pero ahora que me digan, ese que saludé ahorita, es hermano mayor de mi marido. Ah, Y pues somos hermanos. Creo. Bueno, yo sí lo quiero ver. Si él no tiene esa posición, también es su problema. claro, no es suyo, ¿no? Es mío. No, qué cosa más impresionante esta mujer. Y tiene muchas críticas, ¿no? Que le gusta ser gritona y exhibicionista. Yo digo que se avienta muchas metas, maestro. ¿A poco no? Sí, sí, tiene. Pero igualmente tiene lo importante es la experiencia que tiene, ¿no? Sí. No, sí. Fíjese que ahora ya esa gente, hasta mi mismo yerno que ha tenido esos, le dicen por ahí, epifanías, Ya. tienen mucho trabajo hecho, ¿no?
Digo, sobre todo los que están levantando, porque digo, mi yerno salió de un alcoholismo muy depresivo. No de andar 20 por 8 en las calles y así, ¿no? Pero de sentirse perdido. Claro. De tomarlo como escapatoria, ¿no? Sí, sí, sí. No, ahorita se andan escapando por otros lugares muy padres. Mm. Ah, Pero bueno, pues que le den mientras le dure y él sabrá lo que pone en riesgo. claro. Sí sabe, siempre sabemos. Yo creo que sí, porque anda muy espléndido. ¿Sabes qué le regaló a mi hija? Ah, es que tú no sabes. Me caché a mi yerno hablando con una muchacha. En mi computadora hizo alguna situación y Y él le puso sabe su muy bien WhatsApp. darla. Pero fíjate cómo se les ataranta Como la una- cabeza. No creo que se desatarán, yo creo que inconscientemente lo dejan Sí, por su culpa, ¿no? pues el muy cínico dice, no, ella me está coqueteando, es una exnovia. Sí, que es una muchachita. Esas que andan tatuadas, así muy... Una jovencita. ¿Qué Claro. le regaló a tu hija para compensar? Un Chanel, el más grande, El 5,000 pesos. El 5. Que es el más caro del planeta. Ay, 5,000 pesos. Y dice, mira, mami, mi Le ha hecho a tu bien Ya yo le- por ya le- no decir nada. Yo le Chiquito. Ay, me dijo que su camioneta, tiene una camioneta bonita, y va a dejar de circular el año que entra en algún momento. Porque ya está muy... No está mal, es una Journey. De hecho, las descontinuaron porque son muy buenas, se fueron al cielo, nadie las compró y tampoco las pretenden estar haciendo tan buenas porque, no, en esa camioneta donde no nos hemos ido, pues ya le dije, no, pues yo me adapto, a ver cómo le hacemos para yo ir a trabajar en los días que no sé. Andas con mis hijos y te tengo que cambiar la camioneta. oh, Cuando camina de codos, híjole. No, lo que sufrió en mí fue la celosa de cuando yo estaba en claro, ¿no? La proyección de la historia propia, ¿no? Sí. ¿Cómo es posible que se esté repitiendo otra vez la historia? Repetimos los hijos. A ver si a esta yo entiendo, porque mi hija, una vez, a él le gusta lo del motociclismo. Y lo vi con de esas changas que anuncian las marcas, las cervezas y todos parados así, porque tiene una moto de pista, una BMW que no, cuesta más caro que un carro. Claro, sí. Y está él muy panzón ahí, parado cerca de su moto y aquella muchachona así. Con las guitarreada. cercanas. Le digo, me regala un teléfono porque ya no. Otra vez me regaló un teléfono con esa foto. Porque yo no tenía teléfono y él como le renuevan el. Se los cambian. Ajá. Sí, pues úselo en lo que se compra uno, muy buen teléfono. Y voy viendo las fotos. Qué chistoso, ¿no? Que en mi computadora y en su teléfono muy abrazado. Y yo voy ahí sí, y fui inmediatamente con mi hija. Dijera la terrora, estaba más enferma que ahora. Y dice, ¿y qué, mamá? ¿Pero qué es esto? Pues pregúntale a él, mamá. Claro. Si tú quieres saber, pregúntale a él. Hija, pero ¿cómo es posible, cínico, hijo de la... Dice, mira, mamá, yo no me voy a estar haciendo ideas, cosas. Mi marido sabe lo que tiene. Y sabe que si lo pone en juego, lo que pierde. Así que yo no voy a sufrir por eso. Qué sabia. Ándale. Ahí me felicité de que no fuera conmigo. Claro, imagínate, ella no siente eso, ¿por qué alguien más tendría que estar Sí, yo era la que estaba Sufriendo por algo. Claro. insidiosa. Gracias. A Maru no le gusta caminar por aquí. A mí, mis bajadas son estas.
Cuando estoy de humor y estoy haciendo ejercicio, me gusta subir por aquí, pero ahorita no. Estoy muy panzona. Yo y por aquí. donde tú estás en mi camino. Ella por arriba. Ah, ¿por de ya. qué lado? Oye, Sube pero y esa baja. subidita está buena. Sí, esta está más empinada que la otra, ¿no? Sí. Oye, Mari, ¿qué iba a decirte si traes para financiarme y... No, no, ahorita pasamos al banco. No, 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 no. Ah, pues les estaba platicando de mi nieta. Ajá. Está bien disciplinada la cabezona. Y mi hija tiene, porque sí le dije que tengo un niño con autismo. Mi nieta. Sí, su nieta se me ha platicado Bueno, mucho. y Elena es el polo opuesto. Esta está súper revolucionada. Es manipuladora. Ella va 3 pasos adelante. Ah, si yo quiero, está la vecina y quiero jugar. Mamá, ¿puedo ir a caminar al patio? No, ya va a ver en qué casa se mete, a ver quién está disponible para jugar. No, y es floja, desordenada. Bueno, tiene 8 añitos, ¿no? Ah, bueno. Pero dice mi hija que es ahorita. Ya se le van viendo cosas o ya así. o ya no levantó bien. O ya luego ya en la adolescencia, pues verdad, imagínese, ¿no? Entonces a cada rato me está diciendo, Elena necesita estar sola sin que yo le esté solapando, sin que yo le esté vistiendo, sin que yo le esté peinando, sin que yo le esté haciendo todo. Me está Oh, No, estoy trabajando mucho en eso y digo, es verdad, que mamá tú no vas a estar todo el tiempo. De repente vives así, te queremos. Aquí pongo de todo mi intuición. Si no oigo nada, pasa. Vamos. Ah, entonces ese es el oído, Raquel. Es que dices, pongo mi visión. No, el Mi oído. intuición. ¿Eh? Mi intuición. Mira, en todo no oye, pero bien compone. Qué interesante lo del volcán está así ahorita. así es, están reviviendo. Y no solamente aquí, todos los volcanes del anillo de fuego que están en el Pacífico. En el sur, en Chile, en Perú, los volcanes no han dejado de estar activos. Con razón la alerta sísmica está cada rato. Así es. Y que concuerda pues con nuestras cuentas que estamos llegando al último año del último Tlalpili antes del fin del quinto sol, que se acaba en el 2027. Así es. Entonces pues por eso llevamos viendo la fecha, el tiempo y cómo todo va cerrándose en esa fecha. Todas nuestras cuentas van a cerrarse por completo, van a reiniciar. Nos toca ver justo eso. Entonces pues hay que prepararnos. No es casualidad que todo lo que está pasando en el mundo esté ocurriendo ahora. Toda la caca está saliendo. Todo está saliendo, así es. Y la vi en las fotos también. Exacto, es por eso muy importante pues trabajarse, ¿no? Para poder seguir con este proceso planetario. ¿No te mandé eso del coco? También lo tienes, Sí. se lo envié, sí. Sí. Oye, ¿y ya viste, son tus clientes nuevos? No, estos son los viejillos ya, que no me quieren hacer válida la otra parada. La Sí, claro. Porque la garantía, porque necesito la ley. Digo, señor, si estoy sola, si estoy en el centro con el vidrio en la mano, no veo cómo iba a resolver. No, yo la entiendo, no me entiendo, porque si la entendiera, me haría efectiva la garantía. La garantía es que usted me asegure que por esta, ¿sabes cuánto me costaron esas tatuadas? 12,000 pesos. Digo, no son 3 pesos, Ay, señorita. Uy. ¿Qué por qué no se rayan? ¿Qué por qué se Ajá, ponen eran negros? ¿Qué por maravillosos. qué no reflejan? Ándale. ¿Qué por qué tiene toda la graduación en todo el lente? Ay, ¿no te has fijado que hay quien hace así o así para atinarle dónde está la graduación? Yo no, me mareo. ¿Y usted me sale con eso? No puede ser. No puede ser.
Maestro, ¿Y no? esto era la vía. No sé, tengo que, me dijeron que me llamaban a mi celular, no me había nada. Ya, tranqui. Esto era la vía por donde pasaba el tren de carga, Ah, por aquí. Cuernavaca, Ciudad de México. Ah, Y ahora órale. se quedó como la ciclopista. Es la ciclovía, la La ciclopista. Ah, Y mire. sube hasta, atraviesa el Pedregal, la delegación de Tlalpan, la delegación de Contreras, y esto iba hasta Cuernavaca. Por aquí pasaba el tren entonces. Exacto. Una Uy, vez cuando todavía estaban mis hijos chiquillos, ya se había muerto mi marido, caminamos, íbamos mis hijos y yo, y todo esto era un basurero. Todo esto era ah, y que se empieza a hacer así, ¡el tren! Y que nos bajamos a la basura y lo vimos pasar aquí. ¿en serio? Así. Negro, hermoso, imponente, qué susto. Pero mis hijos estaban felices. ¡Uy! El tren. Cada cuando uno puede ver un tren así de cerca. Ya no. Creo que ya no pasa. Entonces ahora pues lo dejaron así para caminar y la gente viene a echar de todo tipo de cigarros, de todo tipo de... Pero es menos basura que antes, ¿no? Y este es el río porque era el río Vivo, el río Magdalena. Este es el río De la Magdalena. Ciudad de México. Sí, que ahora ya es ¿Es el que viene de los dínamos? ¿O es otro río? es el mismo. Es el mismo. un Ah. brazo del mismo. Sí. Ay, mire, qué Y interesante. ahorita mira también, bueno, es que también esta caminada vale la pena. Sí, Pero cómo bajar no. allá por Mina, hacia la Ah, Magdalena, para que vea qué tan cerca estamos de los dinamos allá arriba. Ah, ya estamos muy cerquita de aquí. De allá, allá, de allá. de arriba. nuestra casa Hacia arriba. Sí. Ah, ¿Qué, 10 mira. minutos? Yo creo que menos. Menos, ¿no? Así, rápido. Sí, caminando a Ujú. buen paso sin hacer las paradas que yo llevo haciendo. Yo creo que menos. ¿A poco no? Ay, que también hubiera estado chido subir a las quesadillas, pero luego cómo nos bajamos. Sí, no, ahí no hay quien nos baje y está lejos. Pero aquí ese lugar está muy rico. Sí, está interesante. Bueno, en otra avenida, maestro, que Pues tiene que vamos. venir, Claro, sí. Ah, lo llevamos a mira. desayunar a los dinamos Ah, bueno, claro, con gusto. y para que vea. Para conocer esta parte. Sí. No, nunca es. Más fíjate. Pero ¿qué le pasa? Tiene razón, organiza sus hijos y su vida ahora. ¿Cómo? Paco a pesar de... No, ninguna a pesar. No. Paco ha vencido muchísimas barreras. Mira, Camilo, Qué aquí derecho, hermoso. qué hermoso. Hola, bonito. Sí, está muy bonito ese gato. Es un augurio. Bueno, es que me desdije. Ya, sí, sí, Estoy estudiando para hacerlo. claro. Ya lo son, ya lo son. Si no, no estaría aquí. Y... tengo que agarrar la onda y no pasa. ¿Sí traes dinero? A ver, Porque el banco queda para allá y yo lo quiero subir por aquí. mira. 8 con el 8 y traigo como 8 de cambio. 9, no, ¿sabes? No, no creo. Ese día no gastamos más de... No. No, que yo recuerde. ¿Cuánto cuesta el pastel de Navidad? Bueno, primero buenos días. Primero buenos días. 250. ¿Y es el de cuadradito así? Ahorita de retache. De retache paso, señora. Uy, El original, estos son los... A ver, vemos. A ver. Bueno, yo aquí desde aquí veo. Mira, ahí está. Hay tiempo y pasamos por aquí todo el tiempo, así que
¿Cómo? Si no somos guerreros. No. Gracias. Gracias. No, pero no se le puede hacer nada. Sí, pero el golpe, ¿quién te lo quita? ¿Qué le podemos hacer? Nada. Ya no, chavo. Este era el camino de mis hijos para ir a la secundaria. Ah, Todo el tiempo. Y toda la subida. toda de regreso por allá, Sí, como venimos. sí. No, maestro, pero usted con la bicicleta. Las subidas no le hace nada, ¿verdad? No, como creer, la energía del cerro es diferente. Si no, si te come el cerro. Sí. Gracias. Pero igual también vivo en cerro, entonces también subidas y bajadas. Sí. Ahí en el Cerro de la Estrella. No tienes una... Pero no se compara con este es grandísimo, ¿no? Nosotros venimos de aquel cerrillo. De ahí es de donde venimos. Más para arriba. De ahí venimos bajando. Oh, Este caserío era bien bonito. Todo el mundo pintaba bien bonito. Se parecía como que andaba callejoneando por una parte. Ah, Esto como que se está viniendo, ¿o qué? sí, ¿no? Ya tienen los polines. Sí. No, pero son construcciones. Todavía es adobe. Mire, Sí, cierto. adobe. Antiguísimas, antiquísimas. Pues aquí está, adobe, adobe. Sí, puro adobe, como las construcciones del siglo XIX, siglo Con esa XX. iglesia me casé Ah, hace 800 años. esa es la que veo desde ¿es la que se ve desde su casa, desde la Ajá, ventana? a la izquierda. Porque la que está abajo, la Magdalena, esa no se ve. No. Solo cuando Ese vamos hacia los dinamos, de ahí sí se ve. Mm. Sí, que se ve el adobe. Y arriba tabique. Ay, qué interesante. ¿No ves que es totalmente un pueblo originario aquí, verdad? Sí, Totalmente. Sí. Caminito de Contreras. Cuando mi hija estaba en la secundaria, en esta 27 vino mi marido, todos ellos aquí. Mira, Y a mi hija nunca le gustó cantar a pesar de que son afinados. Y la aprobaron con el caminito de Contreras. mira qué bonito. Pero empieza a cantar mi hija. Caminito de Contreras, ahorita la Josco, a las verdes Navidad. Así Le dijo el maestro, no, tú para el corno. Le dije, otra cosa. Y la jodía. Yo me la he cachado cantando y es tan afinada, tan no afinada. tenía ganas de No estar tenía ahí. ganas. Sí, a mí me Solo choca no esa- quería. Me choca esa payasada de que, ay, mira, y que venga la gente y cántales, ándale. Ay, sí. Ah, No, esas payasadas no. Y hay unas partes donde hay de esta roca, maestro, donde el chicle, ahí está, míralo. ahora desde aquí se ve. De hecho, hasta acá. Hasta acá llegó la lava del Sí. Chitle. Bueno, esto está usado en la carretera, aquí no hay así como tal.
Pero del otro lado, para allá, para lo que sería la delegación Tlalpan, ya aquí se ve nuestra casa. Ya aquí se ve nuestra casa. Es esa que está ahí, ¿verdad? Con las ventanitas. Esa es la... Esa es la calle. Esa es la calle. Esa calle. Ahí se ve cómo vienen bajando los carros. Pero esas dos Es cierto, ahí ventanitas están. que se ven ahí, Ajá. es de una casa que ahorita la vamos a ver a la subida. Está justo, haga de cuenta, aquí vivimos nosotros y esa casita está aquí, Ah, ajá. de este A lado. un costado. Sí. Sí, pero de allá venimos. Ese es el pico del águila, ¿verdad? El que está allá arriba. A ver, ese sí, claro. Claro. Y el Chitle, qué increíble. Y, sí. Y según se ve, ese estuviera como abajo del pico, ¿verdad? Sí, pareciera que está a un costado No, abajito, ¿no? está Sí ahí. está muy diferente. ¿Otra vez está vivo? ¿El Chitle? No, parece que ya Ay, no. no, 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 pero fíjese que, por ejemplo, el Iztaccíhuatl, la mujer dormida, sí ha estado sacando fumarolas incluso. Ujú. Que había estado dormida por quién sabe cuánto tiempo y ya está sacando fumarolas incluso. Tiene su cratercito, abrió su cratercito. Pues su marido ya despertó y Sí, ella, ¿por qué no? claro. Fíjate que mi hija leyó, dice, cuando hay otro volcán que está en el camino de Cortés, que no es ni el Popo ni la Malinche. El Matlajcuey de Sí. Tlaxcala, ¿no? Dice, pero cuando ese empiece a echar humo, Ahí ya Ya. hay que tener precauciones. ya está medio calor. Sí, ya con la, Ya, mira, ya con la caminada, ¿cómo no? Esta nos llenamos. Ah, La misma serranía que viene de allá del desierto de los Leones. Y por ahí por los Llenamos la gente le corta a los chalmeros. los que van para Chalma, a ver si hay una ruta por ahí. Qué bonita iglesia. Sí, hay más chidas, maestro. Ojalá ya esté abierta ahorita la de la Magdalena para que la conozcan. Pero esa es como más nueva, ¿no? De cuando se funda Contreras. Ah, sí. Y se funda Contreras porque viene aquí un tal Contreras. Y si vamos ahorita al banco, ¿usted conoce lo que es el CISEN? El centro de inteligencia que está Sí. más para abajo, ¿no? Ujú. Ujú. No sé qué funciones tenga ahora, pero cuando se funda Contreras, ahí era una textilera. Ah, Y entonces ahí vivían era una finca, era una, ¿cómo se llama? Una hacienda. Y allí vivían y allí trabajaban y se empieza a sentar la gente, los naturales de aquí, empiezan a trabajar allí en esa hacienda haciendo textiles, truena aquello y lo adquiere el gobierno. Y entonces ahora es
Dicen que eso, porque se abrían aquellas puertas y se veía todo normal, pero que hicieron una construcción para abajo y es donde ahí es que se veía lo que entraba por tierra, por aire, por mar, por todo, de ahí todo estaba monitorizado. No tienen unas antenonas, pero tú dices, ¿dónde están? No, dice que Están están abajo. hacia abajo. Están abajo, pero ahí fue la hacienda y la parte de enfrente porque las dividió el camino. Ujú. La hacienda tenía donde se manufacturaba todos los textiles, donde vivían, el casco de la hacienda, la casa de los señores, la iglesia, quedó ya para casa de cultura. Y lo que era parte de la hacienda es el CISEN. Oh, mira qué interesante. Sí. Así se hizo el CISEN. Sí, entonces cuando se funda todo aquello, por causa de que había trabajo allí, se funda la iglesia. Pero la gente, los naturales, antes de eso, vivían del Tlachique, de las zonas maguilleras. Ah, aquí era zona magueyera. Sí, Bueno, allá abajo. sí. Ah, mire. No, aquí arriba. Todo aquí esto arriba, en era- San Nicolás, y todavía hay gente, ya muy poca, pero todavía se dedican a la tierra, a la siembra. Ah, mire. Ujú. Qué interesante. Y ya todo cubierto por el concreto. Sí. Pero yo vengo de Iztapalapa, maestro. Yo nací en el 445 de Ermita, Iztapalapa, Ah, mire. cerca de Mexicalcingo. Ahí en Mexicalcingo. Sí, aquí merito. Ándale, cubrebocas o no. Buenos días. ¿Me gusta pasar, por favor? Aprender la guerra ¿Está bien, maestro? Sí, claro. No, ya sabes que ustedes están poquitos. A ver,